Querido estudiante del quinto grado de primaria, bienvenido a una nueva sesión del curso de geometría. Bienvenido también a un nuevo bimestre, tercer bimestre de nuestro año escolar 2020. Y después de estas vacaciones, espero te hayan servido para reflexionar, para llenarte de energías, para pensar en todas esas cosas que debemos mejorar para tener unos excelentes resultados en este tercer bimestre. Espero que hayas venido con todas las energías y con todo el ánimo dispuesto para que este sea un bimestre mejor para todos. Bien, como te decía, vamos a trabajar con el curso de geometría, específicamente con dos temas, el tema de cuadriláteros, introducción a cuadriláteros y polígonos, ¿ok? Son los dos temas que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, entonces ya nosotros habíamos hablado de que los cuadriláteros eran aquellas figuras que tenían cuatro lados, ¿ok? Las figuras que tenían cuatro lados los llamábamos cuadriláteros. En específico vamos a hablar de trapecios y trapezoides. Vamos a ver qué los diferencia. Los trapecios son aquellos cuadriláteros, o sea, figuras de cuatro lados, que tienen dos lados paralelos. Sí, estos dos lados, la base mayor y la base menor, son paralelas, o sea, si yo las extiendo, nunca se van a cortar, cosa que sí pasa con los que están a los lados. Si tú te das cuenta, si tú proyectas las líneas, en algún momento se cortan, ¿ok? Entonces, estas de aquí, si tú extiendes esta línea aquí, tú extiendes esta línea aquí, en algún momento se cortan, ¿ok? Eh, y estas dos, si yo las extiendo, no se van a cortar. Entonces, si tiene dos lados paralelos, se llama trapecio. ¿Ok? A los lados paralelos, en este caso al lado AB y al lado DC, se le llama base mayor y base menor. La más grande, base mayor, a la más chiquita, base menor. ¿Ok? Y a la distancia entre las bases, o sea, al segmento perpendicular, a la altura, se le denomina, a ese segmento se le denomina altura. ¿Ok? Ahora, los trapezoides, recuérdate, aquí hay dos lados paralelos. En el trapezoide no va a haber ningún lado paralelo. Todos, si yo los proyecto, en algún momento se van a cortar. ¿Ok? ¿Qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que estas figuras tienen cuatro ángulos en su interior. Y esta propiedad me dice que si yo sumo las medidas de esos ángulos, me va a dar 360. ¿Ok? Bien, entonces, una clasificación de los trapecios. Hay trapecio escaleno, todos los lados son diferentes. Trapecio isósceles, los lados que son no paralelos, los no paralelos, estos que están aquí a sus costaditos, ellos miden lo mismo. Entonces, esos se llaman trapecios isósceles. Y si te das cuenta, los ángulos de las bases también miden lo mismo. Y el trapecio rectángulo es aquel que tiene uno de sus lados tiene una caída recta. Entonces, en el trapecio rectángulo, la altura cae de manera perpendicular, es una de los lados. Y si sumas estos dos ángulos, vale 180. Entonces, estas propiedades las tenemos que tener en cuenta a la hora de resolver los problemas. Propiedad de los trapecios. La más importante, propiedad de la base media. Si yo uno los puntos medios de los lados, el tamaño de ese segmento, lo llamo X, va a ser igual a la base mayor más la base menor dividido entre 2. Base mayor, base menor, dividido entre 2. Y si entonces, para este trapecio tenemos las diagonales que cortan en sus puntos medios. Y si unimos estos dos puntos, la distancia X, ¿a qué va a ser igual? La distancia X va a ser igual a base mayor menos base menor entre 2. Ten claro que el punto M y el punto N son puntos medios, o sea, desde aquí hasta aquí es lo mismo que desde aquí hasta aquí, por eso tiene la misma marca, igual de este lado.
Entonces, el tamaño del segmento que une los dos medios es base mayor menos base menor. Y con respecto a los polígonos son figuras planas compuestas de una secuencia finita de segmentos consecutivos que cierran a una región. ¿Ok? Recuerda que hay dos tipos de polígonos, regulares e irregulares. Los regulares son los que tienen todos sus lados del mismo tamaño. Y los irregulares son esos como el que estamos viendo en este caso, que los lados pueden medir diferente. ¿Ok? Cada lado puede medir diferente. Los vértices son estos puntos donde se líneas y las letras minúsculas representan el tamaño de cada lado. Cuando decimos 2P, estamos hablando desde el perímetro. ¿Okay? Cuando se dice 2P, eso lo que representa es perímetro. Aquí lo que te indico es que el perímetro es la suma de los lados, algo que ya tú conoces. Y el nombre de la figura según los lados, ¿no? Si tiene 3 lados es un triángulo, 4 lados es cuadrilátero, 5 lados es un pentágono, 6 lados es un hexágono. Cualquier figura que tenga 5 lados es un pentágono. Ahora, si yo quiero un pentágono regular, es una figura en específica, ¿no? Porque es aquella que tiene 5 lados iguales. Bien, entonces, cantidad de diagonales. ¿Qué son las diagonales? Si yo uno este vértice con está enfrente, ¿ok? Eso se llaman diagonales. Hay una forma de saber cuántas diagonales tiene una figura, un polígono, y esa fórmula es la cantidad de lados por la cantidad de lados restándole 3 dividido entre 2. Y al igual, la suma de los ángulos exteriores es 180 por n menos 2. Los ángulos interiores, 180 por n menos 2. N es el número de lados. Fíjate que si es un triángulo, tiene 3 lados, entonces los ángulos de adentro suman 180 por 1, 180. Y si es un cuadrilátero, si es un cuadrilátero serían 4 lados, sería 180 por 4 menos 2, o sea, 180 por 2, 360, y eso es lo que suman los ángulos de adentro. Y así te das cuenta, ¿no? Y para los de afuera siempre suman 300. Ya visto esa teoría, vamos a resolver los ejercicios para que podamos avanzar. Por ejemplo, me dicen, esto es un trapecio. ¿Ok? ¿Por qué sabe que es un trapecio? Porque me dicen que AB es paralelo a CD. Entonces es un trapecio. ¿Qué pasa si es un trapecio? Si es un trapecio, los que están aquí, cuando yo los sume, me va a dar 180. Entonces, acá como te expliqué, ¿no? Los que están del mismo lado, cuando los sumo, me van a dar 180. Bien, entonces yo sumo x más 20 más 50, eso me va a dar 180, o sea que x más 70 es 180, o sea que x vale 110. Y esta es la propiedad de la base media, ¿no? Yo te dije que el tamaño de este de acá en medio era la suma de estos dos dividido entre 2. Sería 50 más 90, 140, dividido entre 2 me da 70, o sea, de acá mide 70. También te dije que en los cuadriláteros los de adentro suman 360. Entonces cuando yo sume estos de aquí adentro me va a salir 360. Sumo esto me da 270. Lo paso a restar, quiere decir que x vale 90. ¿Ok? X vale 90. Calcula el perímetro. Para calcular el perímetro sumo lo que vale cada pedacito. O sea, 6 más 8 más 5 más 13 más 14 más 7. Cuando lo sumo, me vale 53. Profesor, ¿por qué 2P? Porque 2P es el símbolo de perímetro. Cuando yo quiero representar perímetro, escribo 2P. ¿Okay? Traza las diagonales desde el vértice A. Aquí está el vértice A, entonces yo tengo que unir las líneas con los frente. ¿Okay? Aquí lo puedes ver, con C, con D, con E, con F y con G. Profesor, ¿y por qué no con B? Porque si yo trazo de A hasta B sería esta misma línea. Entonces las diagonales son con los que están enfrente, no con los que están ahí con él a su lado.
¿Cuánto vale X? Y te dan los valores de los ángulos de afuera. Facilito. La suma de los ángulos de afuera es 360 grados. Entonces, X más 40 más 100 más 70 más 50 vale 360 grados. Esto me da 260, lo paso a restar. Quiere decir que X vale 100 grados. Bien, entonces quiero que copies en tu cuaderno la clase. Una vez hayas copiado usando regla y colocando la fecha de hoy, que es 7 de agosto, vas a resolver tu ficha, la resuelves, la pones así, las dos hojas juntas y le tomas una fotografía, solamente una fotografía, y la subes a la plataforma. Las dos fichas así juntas, una sola foto y la mandas a la plataforma. Cuídate mucho, espero te encuentres bien.